llegado a Mainz, para nosotros Maguncia, aunque yo creo que mundialmente es conocida como Mainz, una ciudad de 240.000 habitantes, preciosa y con una catedral que se empezó en el siglo XII y ha terminado escasamente en el siglo XVI. Una verdadera preciosidad de ciudad que estamos visitando. El quinto día de nuestro crucero fluvial amanecimos en Mainz, ciudad alemana de 260.000 habitantes, a la que en español llamamos Maguncia. La ciudad se asienta sobre la orilla izquierda del Rin y tiene un largo paseo paralelo a la ribera del río, donde incluso han creado una interesante playa artificial de arenas doradas, que evidentemente solo funciona durante el verano. Maguncia es la capital del Estado federado alemán de Renania-Palatinado, situada en el sureste del país, a orillas del Rin, y justo enfrente de la desembocadura del río Meno, lo que convierte a Maguncia en un importante puerto fluvial de Alemania. Frente a su ayuntamiento se sitúa un punto de referencia kilométrica, sin duda relacionado con el vino, pues aparece en destinos como Burdeos, Oporto y Bilbao, al que sitúan en La Rioja. En el centro de la Marktplatz, o Plaza del Mercado, se encuentra el extraordinario edificio catedralicio, pero también destaca el Museo Gutenberg, hijo predilecto de la ciudad, que en el siglo XV inventó la imprenta de caracteres móviles y que nació, vivió e inventó en esta ciudad. De él dijo el New York Times que con su invento hizo la auténtica revolución en el mundo de la comunicación. En la plaza se pueden ver, aparte del elenco de edificios tradicionales, algunas otras obras como una fuente renacentista o la curiosa estatua de San Bonifacio con un libro atravesado por una espada, imagen que tal vez evoque la muerte de este culto predicador inglés, obispo de Maguncia y primado de Alemania, asesinado por un grupo de paganos opuestos a su predicación cristiana. El entorno de la plaza se prolonga a uno y otro lado con las plazas Gutenberg y Leisfrauen, propiciando un precioso entorno para pasear. La Catedral de Maguncia, consagrada a San Martín de Tours, santo patrono de esta ciudad, es una enorme e imponente basílica de arenisca roja y uno de los más destacados ejemplos de arquitectura románica existentes. Comenzó a construirse en el año 975, en la época del emperador Otón, en pleno dominio del arte románico. Su construcción continuó con el gótico y fue finalizada ya en el neogótico. En su claustro encontramos una de las más bellas muestras del gótico en la Europa central. Próximos al mediodía, caminando a lo largo del paseo ribereño, regresamos a nuestro barco, que una vez recuperados sus 100 y pico pasajeros, retomó la marcha rumbo al norte, adentrándonos ya en el Rin Medio. Fue en el año 1816, cuando el primer buque de pasajeros, el Príncipe de Orange, comenzó sus singladuras en contracorriente por el Rin para recorrer los paisajes más bucólicos de Alemania. En pocos años, el romántico valle del Rin Medio entre Coblenza y Rudesheim se convirtió en una atracción turística internacional. Realmente este fascinante paisaje, salpicado con innumerables fortalezas, pintorescos pueblos, ermitas remotas y viñedos escarpados, no puede ser más romántico. En el siglo XIX se restauraron e incluso volvieron a construirse con el fin de que pareciesen más auténticos muchos de sus castillos. Partiendo de Coblenza encontramos el primero de ellos, el castillo de Stolzenfels, buen ejemplo de la fantasía de las restauraciones del siglo XIX. Y en la otra orilla el castillo Lachnet, y un poco más adelante emerge el imponente Maxburg, el único castillo que se conserva de la Edad Media. El Rin discurre ahora por un pronunciado meandro llamado Beaupardon, Ham, antes de abrirse un poco a la antigua ciudad de Beaupar. Bei uns in Tirol, es gibt so vieles bei uns in Tirol.
ein gutes Weingel aus Südtirol. Und jeder wünscht sich, es möchte immer so sein, bei einem Mal im Bett und einem Flascherl Wein. Bei einem Madel im Bett und einem Flascherl Wein. No lejos de Sandgotshausen se eleva la legendaria roca de Loreley, con una altura de 132 metros sobre el Rin, en un lugar donde el río solo alcanza los 113 metros de ancho. Durante siglos, las fuertes corrientes y las rocas traicioneras provocaron el hundimiento de muchos barcos. Esta realidad inspiró a los poetas alemanes Brentano y Heyse a concebir la leyenda de Loreley, que narra la historia de una bella muchacha que peinaba su bella melena dorada recostada sobre la roca y con su seductora voz atraía a los marineros a los pies de la roca hasta la muerte. Hemos llegado a Coblenza. Coblenza es una ciudad que forma un triángulo mágico en el medio Rin, junto con Mainz, con Maguncia, con Colonia y con la propia Coblenza. Aquí se establecieron los romanos en el siglo IX a.C. y formaron un gran castillo que protegía la unión del río Mosela con el río Rin que tenemos a nuestra espalda. A partir de ahí se desarrolla la historia y hasta nuestros días que se ha formado un gran triángulo industrial y económico de alta magnitud. Nuestra siguiente escala la hicimos en Coblenza, una ciudad situada a ambos lados del Rin, en su confluencia con el río Mosela, con una población aproximada de 107.000 habitantes. En el punto donde se encuentra el Mosela y el Rin, se forma esta gran explanada conocida como la esquina alemana, adornada con todas las banderas de los Länders alemanes, la de los Estados Unidos por el 11S y la de la Unión Europea. Aquí se levanta un gran monumento ecuestre a Guillermo II, como auspiciador de la primera unificación alemana. Y para conmemorar la segunda unificación alemana sucedida el 9 de noviembre de 1989, muy cerca se conservan estos 3 trozos del derribado muro de Berlín. La ciudad posee importantes fortificaciones defensivas en forma de fuertes situados en lo alto de las colinas que circundan la ciudad por el oeste, y la fortaleza de Henrichsbreitstein en el lado opuesto del río. Esta última actualmente está unida con el centro de la ciudad por un funicular. Sobre las murallas vemos una cruz de la Orden de los Caballeros Teutónicos y a su lado la puerta que da entrada a la ciudad. Aquí fue donde a la Orden Teutónica se le concedió un espacio para fijar su casa de los caballeros alemanes, en las orillas de los ríos Rin y Mosela. La Basílica de San Castor fue construida entre el año 817 y el 836 por Etó, arzobispo de Trier, con el apoyo del emperador Luis el Piadoso. Es un templo católico que destaca como la iglesia más antigua de Coblenza, tratándose de una iglesia del más antiguo arte románico renano y forma parte del patrimonio cultural de la UNESCO del Valle del Medio Rin, además de ser un bien cultural protegido por la Convención de La Haya. La plaza del Ayuntamiento, o Jesuitsplatz, es la plaza con más vida de Coblenza y recibe este nombre debido a que en otro tiempo los edificios del ayuntamiento habían sido un convento y colegio de la Orden de los Jesuitas, construidos entre 1582 y 1670. En el centro de la plaza vemos una estatua al psicólogo Johannes Müller. Es también aquí donde se celebra el Mercadillo de Navidad, uno de los más bellos de Alemania, en los que relucen sus 43 buhardillas perfectamente engalanadas. La Schangelbrunnen es todo un símbolo de la ciudad de Coblenza. La palabra Schan deriva de la época de la ocupación francesa de Coblenza, cuando muchos niños nacidos de soldados franceses y madres alemanas eran llamados Schan.
Se asocia a aquellos niños de espíritu burlón que llenaban las calles de la ciudad, muy parecido a como eran los pícaros españoles. El monumento es una fuente diseñada en 1970 y que, en consonancia con este espíritu bromista, escupe un chorro de agua cada pocos minutos, mojando a cada aquel que se encuentre delante. Delante del antiguo Bundeshof o beaterio de la ciudad de Coblenza se encuentra el fresco de la paz de Coblenza, una pintura mural que representa el encuentro de tres reyes el día de Pentecostés del año 860. Estos reyes no son otros que los nietos de Carlomagno, que comenzaron a luchar entre sí por el dominio del imperio, en principio bajo el mando de Lotario, el mayor de los tres hermanos, pero que tras ser derrotado por sus hermanos Germánico y Carlos en 1843, debió firmar el Tratado de Verdún, por el que se dividió nuevamente en tres el imperio. El toque de humor corrió a cargo del equipo de animación. Hola, estamos aquí en un pueblo que no sé pronunciar. Da igual, es Alemania. Nos gusta mucho Alemania y los guías se meten por medio. Y yo les deseo a ustedes que pasen una tarde muy especial y devolvemos la conexión para Majadahonda. El sol comenzaba a ocultarse tras el río Escalda, dejando a Coblenza teñido con un mágico color dorado. Tras incorporarnos nuevamente al barco, comenzamos la navegación hacia Colonia. Nuestro último día en Alemania lo vamos a consumir en Colonia. Colonia, aparte de su grandiosa catedral que tenemos a la espalda, una de las obras maestras del gótico europeo, es la cuarta ciudad en dimensión de Alemania, por detrás de Berlín, Hamburgo y Múnich. Aparte de esto, es una ciudad que fue prácticamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y le ha hecho perder mucho de los encantos que tenía en sus construcciones anteriores. De todas maneras, emana un encanto desde alrededor de su catedral y toda la manera de vivir de sus habitantes que vamos a pretender mostrárselo. Colonia, acostada sobre el Rin, es la cuarta ciudad de Alemania. Fue fundada en el año 38 a.C. como Oppidum Ubiarum y posteriormente declarada colonia romana con el nombre de Colonia Claudia Ara Agrippinensum, en alusión a la emperatriz Agripina, esposa del emperador Claudio y madre de Nerón, nacida en estas tierras. Sin lugar a dudas, el monumento más conocido de Colonia y el más visitado de toda Alemania es esta catedral. Se trata de un templo católico de estilo gótico, comenzado a construirse en 1248 y que no se terminó hasta 1880. Con sus 157 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta 1884, año de la culminación del monumento a Washington. Los problemas llegaron a esta catedral en 1560, cuando el Cabildo dejó de aportar fondos de forma definitiva. A partir de entonces, durante varios siglos, se utilizó simplemente como templo la parte ya terminada. Pero la solución llegó en 1842, con el apoyo del emperador alemán Federico Guillermo IV de Prusia, que reconocía en el gótico una herencia germánica. El 4 de septiembre se puso la primera piedra para la renovación, participando el propio rey y el futuro arzobispo de Colonia. Finalmente, la inauguración de la catedral se produjo el 15 de octubre de 1880. Es la gran obra maestra del gótico del Rin, que pese a los 600 años que tardó en completarse, el estilo arquitectónico es exclusivamente gótico. De la parte más antigua son 5 de las 8 estatuas de los santos, presididos por la Virgen Milagrosa, y el tímpano con el martirio de San Pedro, ambos de finales del siglo XIV. El ábside también es muy destacado y está sustentado por contrafuertes. En su interior encontramos una catedral inmensa, con casi 8.000 metros cuadrados construidos, 45 metros de altura y casi 145 metros de longitud. Contiene 5 vidrieras del siglo XVI, donde se pueden ver escenas de la Pasión de San Lorenzo, de la Virgen María o de la leyenda de San Pedro y el árbol de Jesé.
En los pilares se hallan las estatuas de Cristo, de la Virgen y los apóstoles realizadas en 1260. Y a la izquierda, los arzobispos de Colonia y escenas de la vida de San Pedro, San Silvestre y Contastino, para terminar con la cruz del crucifijo de Jero, considerada el crucifijo más grande y más antiguo que se conserva en Occidente. Pero la gran notoriedad de esta catedral llegó en 1164, cuando llegan aquí los restos de los Reyes Magos. En 1225 se mandó construir el valioso relicario que los contiene, y desde entonces peregrinos de toda Europa vinieron aquí a adorar las reliquias de los magos. La Alterplatz, o Plaza del Mercado Antiguo, acoge la fuente y estatua de Jean Hibert, una romántica leyenda en la que Jean, un destacado militar, se enamora perdidamente de Berthe, una bella joven que vendía patatas y manzanas en el mercado, y le propone casarse con ella. La historia tiene un final dramático en la que ella repudia al militar. Algo que no debe dejar de hacerse en Colonia es disfrutar una buena comida con salchichas y codillo con sucrut, regado con una buena cerveza. La organización de nuestro crucero nos invitó a todos a disfrutarla en uno de los más afamados restaurantes típicos de la ciudad. Allí nos estaban aguardando nuestra ya vieja amiga, la baronesa borracha, que nos regaló un posavasos con la marca de sus labios. El centro comercial de Colonia, y como el de cualquier rica y moderna ciudad alemana, rebosa vitalidad, y sus calles peatonales y sus comercios aparecen repletos de gentes y de energía. Con frecuencia en cualquiera de ellas podemos encontrarnos con jóvenes músicos de cualquier lugar de Europa, ofreciendo sus melodías y ganándose unos euros. Atravesando a pie el famoso puente Hohenzollern, dijimos adiós a Colonia. De los 7 puentes que cruzaron el majestuoso río Rin, este es el más famoso por ser el que más cerca se encuentra de la catedral. Es el puente más antiguo, construido en 1907, y actualmente está absolutamente lleno de candados que representan el amor, a tal extremo que ya supone un problema de sobrepeso. Por él solo transitan el ferrocarril y miles de peatones. En 1945, el ejército alemán voló todos los puentes que cruzaban el Rin, entre ellos el puente Hohenzollern, aunque afortunadamente, pocos años más tarde, el puente fue reparado y totalmente reconstruido. Tras dejar atrás Colonia, navegábamos ahora rumbo al norte y la fisonomía del paisaje iba cambiando drásticamente. Las verdes colinas y los románticos castillos desaparecieron y daban paso a un paisaje que nos iba acercando a la Alemania industrial. Atravesábamos en estos momentos la ciudad de Düsseldorf, para cuyos habitantes el Rin es parte de su historia. Actualmente es posible pasear por sus orillas, por el nuevo paseo fluvial, Rainer Fußpromenade en alemán, una increíble obra de ingeniería que ha conseguido recuperar la ribera del Rin para los peatones después de años de tráfico automovilístico. Desde este paseo, como nosotros desde nuestro barco, se pueden disfrutar de unas magníficas vistas del propio río y de la Lambertskirche, de la Burgsplatz, de la Torre del Rin y de una parte de la ciudad. Düsseldorf es una importante ciudad alemana con más de 600.000 habitantes que lidera el desarrollo industrial de una importante región.
El sol comenzó a ponerse cuando atravesábamos la zona de Stockholm, donde aparecían verdes bosques y solitarias playas de arena dorada. Pero sin previo aviso, nuestro barco nos estaba introduciendo en una de las zonas más industrializadas de Europa. El Rin atravesaba ahora las zonas de Friedrichshain y Huttenheim, y durante casi una hora no paramos de sobrepasar enormes industrias que sin duda colaboran al tremendo desarrollo industrial de Alemania. En silencio tratábamos de adivinar la actividad y el número de personas que trabajaban en cada una de ellas. Tras algo más de 1000 kilómetros navegando sobre el Rin desde Basilea, en nuestra última etapa llegamos a su desembocadura en el Mar del Norte, y desde aquí navegamos hasta el puerto de Ámsterdam, donde permaneceremos 2 últimos días fondeados. Estos 2 días nos darán la oportunidad de recorrer bellos lugares rurales de los Países Bajos y de disfrutar de su preciosa, multicultural y principal ciudad, Ámsterdam. Amigos, hemos llegado a Ámsterdam, la ciudad más libre del mundo. Aquí conviven libremente ciudadanos de 120 países en medio de 750.000 personas. 750.000 personas y 1,5 millones de bicicletas. La bicicleta es el transporte público número 1. ¿Y por qué 1,5 millones de bicicletas? Pues porque cada persona como mínimo tiene 2. Tienen la bicicleta de dejar en la calle, hecha una birria, y la bonita de guardar en casa con la que se desplazan a distancias mayores. Es una ciudad única, gran libertad en todos los lados y que da la gana de vivir en ella durante mucho tiempo. Es imposible separar a los holandeses y a sus bicis. Para ellos no es un medio de transporte, sino un estilo de vida. Y aquí en Ámsterdam, su capital, es el mejor modo de desplazarse recorriendo canales y calles. Si uno lo desea, puede convertirse en un auténtico amsterdamer y recorrer la ciudad en bicicleta. Se alquilan prácticamente en todas partes. No obstante, antes de lanzarse a pedalear por Ámsterdam, hay un par de normas que no debes olvidar. Circular al ritmo adecuado. No te pares en todas las esquinas, o lo que es peor, en medio del carril bici. Sería peligroso tanto para ti como para el resto de los usuarios. Y segundo, circular por los carriles bici, donde el ciclista es el absoluto rey. Formando parte del paquete de servicios de nuestro crucero fluvial, iba incluida una visita panorámica en autocar a la ciudad de Ámsterdam, que aprovechamos para obtener una visión general de la misma. La ciudad es conocida como la Venecia del Norte por sus más de 100 kilómetros de canales, unos 1.500 puentes que los cruzan y alrededor de 90 islas. Los 3 principales canales, el Herengracht, el Prinsesgracht y el Keizersgracht, que fueron construidos en el siglo XVII durante la época dorada neerlandesa, forman cinturones concéntricos alrededor de la ciudad y a lo largo de ellos se encuentra la auténtica esencia con una personalidad arrolladora de la ciudad de Ámsterdam. Este área de la ciudad del siglo XVII, que limita con el canal Singelgracht, ha sido incluida por la UNESCO en el año 2010 en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La plaza de Rembrandtsplein guarda una estatua de hierro fundido de Rembrandt, y en el año 2006, con motivo del 400 aniversario de su nacimiento, varios artistas realizaron en bronce fundido los personajes de su pintura más famosa, La Ronda de Noche, y fueron colocados alrededor de la estatua del artista. Sin duda, la Ronda de Noche es el centro de atracción de esta plaza y constituye una forma diferente e ilustrativa de contemplar la obra maestra de Rembrandt. En la frontera entre el barrio medieval y el barrio desarrollado del Siglo de Oro se halla el superconocido Mercado de las Flores y Bulbos,
donde miles de ciudadanos de todos los rincones se acercan a comprar cualquier cosa relacionada con los bellísimos tulipanes de Holanda. A su lado se halla la torre conocida como Mountplein, lugar en el que se acuñó la primera moneda de los Países Bajos. De los 1.500 puentes que cruzan los más de 100 kilómetros de canales que atraviesan la ciudad de Ámsterdam, algunos de ellos, como este de piedra llamado Hogesluis, situado sobre el Amstel, tiene la posibilidad de elevarse y permitir el tránsito de buques de mayor porte. Tras rebasar este puente, los barcos pueden seguir navegando por el canal, teniendo incluso la oportunidad de hacerlo hasta llegar a la ciudad belga de Brujas. La operación dura apenas 5 minutos y los ciudadanos lo soportan sin ningún estrés. Próximo a la hora del almuerzo regresamos al muelle donde estaba atracado nuestro barco para reponer energías y continuar las visitas de la tarde. El viejo pueblo de San Juan, era un pueblo en el que se reunían agricultores y trabajadores que trabajaban con las ovejas, con el ganado y haciendo los polster. Esto que tenemos detrás con los molinos de viento que servían para sacar el agua, desecar la tierra y ganarle terreno al mar. Eso se fue perdiendo con el tiempo, estamos a escasos 30 kilómetros de Ámsterdam y parecía que se perdería, pero llegaron los hippies, lo ocuparon, le dieron nueva vida y a partir de ahí las instituciones y el gobierno tomaron mano en la obra y hoy se ha revivido el pueblo, volviendo a estar habitado por gente que se dedica a esas labores y a fomentar el turismo. Precioso sitio. Comenzando la tarde, partiendo en autocar desde nuestro barco, en pocos minutos nos habíamos adentrado en la zona de los polders, esas grandes extensiones de terreno muy verde y plagado de vacas, situado por debajo del nivel del mar, y que los holandeses han sabido ganarle al mar con mucho trabajo, con tesón y con la gran ayuda de sus imprescindibles molinos que posibilitan la extracción del agua. Habíamos llegado a Saskelshan, un proyecto casi de cuento, pero que con bastante tesón y mucha imaginación, los holandeses han sacado adelante y parece ser que con buen provecho. En la época de la supertecnología, un triunfo regresando a los orígenes. Recorriendo el rural de Holanda, parece imprescindible hacer una visita a una de las estupendas granjas de quesos famosos en todo el mundo. En el precioso entorno, rodeada de verde y agua, cerca de la población de Volendam, llegamos a la granja de quesos de Henry Hegit. Se trata de un fabricante de especialidades de queso holandés, cuya estrella es el Baby Gouda. Quesos de cabra, quesos de oveja, quesos orgánicos, son ejemplos de especialidades hechas en sus propias recetas. Actualmente, esta pequeña granja, con su propia fábrica de quesos, ya exporta a más de 30 países. En su coqueta tienda situada junto a la fábrica, además de estupendos quesos, venden una exquisita mostaza, especial para aderezar esos quesos. Nuestro último objetivo en esta tarde era Edam, el supertípico pueblo holandés mundialmente famoso por sus quesos. Comenzamos por acercarnos hasta su puente Quakelbroek, que no solo es uno de los emblemas de la ciudad, sino que además desde él podemos disfrutar de unas buenas vistas de la villa. Acompañados por Irene Cardenal, guía acompañante de nuestro barco, nos adentramos en este pequeño pueblo holandés con más de 7 siglos de historia, y donde su carrillón, el más antiguo de los Países Bajos, que data de 1560, su Spiltoren, una torre del siglo XV, y sus 16 metros de altura, y cómo no,
el Museo Edam, que inmortaliza su famoso queso de bola. Nuestra última mañana en Ámsterdam quisimos dedicarla a pasear sin rumbo por esta deliciosa y tan personal ciudad, tratando de sentir su esencia en sus lugares más conocidos. Así comenzamos por acercarnos a su celebérrima Plaza Dan, donde se ubica el bello edificio del antiguo ayuntamiento, convertido posteriormente en Palacio Real. Pero donde realmente Ámsterdam es única es en el Jordaan, su barrio más famoso, ese que se desenvuelve en un laberinto de bellos canales rotulados por árboles y serpenteado por numerosas callejuelas transitadas por silenciosas y ecológicas bicicletas, en las que se esconden tiendas a la última, modernos restaurantes y cafeterías tradicionales. Los 4 canales concéntricos que conforman su núcleo son el Singel, o el más próximo al mar, el Herengracht, o Canal de los Caballeros, el Keisergracht, o Canal del Kaiser, y Prinsesgracht, o Canal de los Príncipes. Hoy era sábado, y muchos de sus establecimientos permanecían cerrados, pero la paz que reinaba en todos ellos permitía disfrutarlos sin demasiada estridencia. En su parte final, ya acercándonos a la popular Central Station, la vida de Ámsterdam multiplica su actividad. En este punto pondremos punto final a este reportaje que nos ha llevado a recorrer el largo río Rin. 7 días no crean ustedes que es mucho tiempo. Hace una semana salíamos de Oporto rumbo a Basilea y allí tomábamos el Rin a bordo de este precioso Arosa Aqua que nos ha transportado durante casi 1000 kilómetros río abajo hasta llegar a la fantástica ciudad de Ámsterdam. Este será nuestro punto y final de este viaje. Probablemente los que hayan visto el reportaje sacarán la conclusión de que el Rin es un río grande, importante y muy diverso. En él hemos visto arquitectura, industria, belleza, tradición y finalmente, aquí en Ámsterdam, para rematar, alegría. Esperamos que hayan disfrutado de este reportaje y quién sabe nos volveremos a encontrar en el siguiente. Hasta siempre, amigos.